Día 19, una familia de fe. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es el cimiento de una familia que ha sido restaurada por el poder de Dios. La fe debe ser la base de nuestra vida, de nuestro hogar y de nuestra familia. Si no tenemos fe, será difícil ver el favor de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Y cada día enfrentamos tormentas, enfrentamos dificultades, los embates de la vida, y la fe nos lleva siempre a tener la victoria. La fe es como una llave que abre el reino de los cielos a nuestro favor. Si tenemos fe, Jesús dijo, si fuera tan pequeña como como un grano de mostaza, tú podrías decirle a esta montaña, quítate de aquí y ponte acá, y la montaña se moverá. Jesús, cuando habló de fe, no exigió que tuviéramos una gran cantidad de fe. Con solo tener una mínima fe pudiéramos hacer grandes cosas. Y es importante tener fe en esto que estamos haciendo, tener fe durante este tiempo y durante toda nuestra vida. Pero en este tiempo que estamos en los 100 días de oración por la familia, si no tenemos fe en Dios, vas a tener 100 días de conectarte, pero sin fe no estarás agradando a Dios. Y es importante la fe primero en mi vida y en mi familia, porque una familia de fe, una familia que ora constantemente, es una familia que atrae la presencia y el favor de Dios al hogar. Escuche, una familia de fe atrae la presencia y el favor de Dios al hogar. Así que cuando la familia está unida en fe, en oración y en clamor, la presencia de Dios llega a nuestra casa, llega a nuestra familia. Una familia de fe atrae la presencia de Dios al hogar. Y es importante en este tiempo, en este día, hablar de fe, porque hay mucha gente que ora pero no tiene fe. No es lo mismo orar sin fe que orar con fe. La fe es fundamental para tener la victoria en Dios. Y es por eso que hay muchos que no están teniendo victoria. Y oran y piden oración por aquí y piden oración por acá, pero no tienen fe. Y hemos hablado mucho acerca de la fe, pero en este tiempo es necesario poner nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros tenemos fe y ponemos nuestra confianza en Dios, entonces en Dios encontramos, número uno, la paz. Encontramos dirección y encontramos restauración en medio del caos, en medio de los problemas, en medio de la dificultad. Cuando confiamos a Dios, entonces tenemos victoria. La fe, aunque parece insignificante, ¿y la fe qué papel puede jugar en mi familia? Sí es importante para cuando la familia está atravesando un momento duro y hay alguien de fe que sabe que ese momento duro Dios lo puede sacar adelante, y ese alguien de fe se levanta en la familia para decir: familia, estamos en crisis, pero no se preocupen, porque mi Dios vive y Él del polvo me levantará. Del polvo levantará, familia. Cuando hay alguien de fe que confía en Dios, podrá decir: familia, no se preocupen. Yo sé que estamos padeciendo alguna enfermedad, que estamos mal por alguna enfermedad. Decretaron cáncer a un familiar, pero tranquilo, porque tenemos un Dios que es sanador, que en la cruz, por sus llagas, tenemos sanidad. Cuando hay alguien de fe
lleva a la familia siempre al direccionamiento de Dios. Y es importante que usted y yo seamos gente de fe en nuestra familia y le transmitamos fe a nuestra familia. Pero imagínate que te vean orando cada mañana. Oh Padre, te adoramos, Señor, aleluya. Y cuando llegue el problema, tú eres el primero más estresado, el que quiere partir todas las cosas. Dios mío, ¿cómo va a ser posible? Y tú eres el que más te angustias. Yo lo he visto. Y es importante que fundamentemos nuestra vida en Dios. Que de verdad aprendamos a confiar en Dios. Que si no hay para comer, tú puedas decir, mi Dios suplirá todo lo que nos falta. Familia, no se preocupen, no hemos comido, pero estoy seguro que no nos vamos a acostar sin comer. Dios suplirá lo que os falte. Vamos a orar. Y usted toma a la familia y se pone a orar. Pero imagínate que tú estés orando, tu familia no conoce de Dios y tú eres el que estás allí. Aleluya, Padre, que mi familia venga al Señor. Y llegó el problema y eres tú que en vez de ayudar, eres el que más arma problemas. No tiene coherencia. Y hay mucha gente que ora, pero no tiene fe. Y hay mucha gente que va a un templo, va a una iglesia y no tiene fe. Hay mucha gente que tiene 40, 50 años de ser cristianos y no tienen fe. Y para tener victoria en todas las áreas de nuestra vida es fundamental la fe. Y para tener victoria en el hogar, ese hogar que está siendo destruido por el enemigo, por brujería, por hechicería, tú tienes que levantarte en fe y creer en el nombre poderoso de Jesús, que Dios va a restaurar tu hogar, que Dios va a restaurar tu familia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, yo hice los 100 días pasados y no pasó nada. Hermano, yo hice 50 días de ayuno y no pasó nada. Hermano, yo he hecho 100 días de vigilia y no pasa nada. Hermano, y ahora estoy en los 100 días y tampoco pasa nada. Bueno, el problema eres tú que no tienes fe. Porque la palabra es clara que sin fe no agradamos a Dios. No se trata de tener religiosamente unos cultos, unos servicios, de que te reúnas con nosotros religiosamente. No, se trata de que creas en el poder de Dios que lo puede transformar todo. Escúcheme, yo no puedo hacer nada por tu familia. Yo no dependo de mí, yo dependo del Espíritu Santo. Dependo de Dios también. Yo no puedo restaurar tu hogar. Y mucha gente en este tiempo, para restaurar la familia, busca un psicólogo, una psicóloga, una terapia de parejas, que no está mal, pero digo, ni ellos mismos tienen su vida organizada y mucho menos van a organizar tu vida. Porque el problema en muchos hogares es espiritual. El problema en muchas familias es espiritual. Y para lo espiritual y para los problemas del alma, el médico se llama Jesucristo. Y es importante tener fe. Fe. Cuando Jesús sanaba a un enfermo le decía, eres sano porque tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. ¿Tienes fe?, preguntaba Jesús. Sí, Señor, tengo fe. Entonces levántate. Fe. Jesús habló mucho de la fe, porque la fe es creer. La fe es conocer a Dios. La fe es conocer a Dios. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, porque alguien que no tiene fe es alguien que no conoce a Dios. Y es importante en este tiempo que como familia conozcamos a Dios. Por eso esta mañana oramos de decir, Señor, ven a nuestro hogar, porque queremos conocer a Dios. Queremos estar tan cerca de Dios, conocerlo. Y la fe es muestra de que
conocemos a Dios. Les voy a poner un ejemplo. Usted tiene mucho dinero, un ejemplo, y llega un desconocido y le dice, ¿sabes? Préstame $500,000. Usted no lo conoce. Usted le va a decir, no, yo no te conozco. No puedo dar esa plata. Yo no te conozco. O un desconocido le dice a usted, préstame el carro, préstame las llaves del carro o las llaves de la moto. Usted dice, no, yo no te conozco. ¿Por qué tengo que prestarte? No te conozco, no confío. Pero si llega tu mejor amigo, el que te conoce, el que tú conoces y te dice, sabes, necesito urgentemente un dinero, ¿me puedes prestar? Claro que sí, toma. ¿Pero por qué? Porque tú lo conoces y tú le prestas tu carro, tu moto, tu casa, porque tienes fe en que esa persona te lo va a devolver. Porque tienes fe en que un día eso que le prestaste te lo devolverá. Entonces tú crees en esa persona. ¿Pero por qué? Porque ya lo conoces. Pero si no lo conocieras, entonces no le prestarías. No le confiarías algo a alguien que no conoces. Sería una locura. ¿O ustedes confiarían su casa a un desconocido? ¿A una persona que recién apareció? No. Entonces la fe en Dios habla mucho de que conocemos a Dios. Y cuando conocemos a Dios, entonces descargamos todo en Dios. Nuestra familia en Dios, nuestra casa en Dios, nuestro empleo en Dios, nuestra economía en Dios, porque sabemos que en Dios está en buenas manos. Sabemos que nuestra mejor vida es en Dios. Entonces confiamos en Dios y le entregamos a Dios nuestra vida, nuestro corazón, porque sabemos que ahí estaremos guardados. ¿Pero por qué? Y eso habla de que le conocemos. Conocemos a Dios. Entonces, si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Así que la fe es importante y es fundamental para nuestra vida. La fe en Dios es fundamental para que haya una restauración en el hogar. La fe es fundamental para que en nuestra vida, para que en nuestra familia haya restauración. La fe implica conocer a Dios. Y para conocer a Dios, yo debo pasar tiempo con Dios. Tener tiempo personal y en familia con Dios. Para conocer a Dios, yo debo tener coinonía con el Espíritu, tener intimidad con Dios. Para conocer a Dios, debo dialogar con Dios. Y es bien importante en este tiempo que nuestras familias tengan fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es un sentimiento. La fe es confiar plenamente en el carácter y en la promesa de Dios. Eso es fe, confiar en la promesa de Dios. Y como familia debemos entender que la restauración de nuestra casa depende de Dios y que la restauración del hogar está en las manos de Dios. Que tu familia sea una familia que camine en fe. Que tu familia sea una familia que camine en victoria. Y que aprenda a depender de Dios en todas las áreas de tu vida y de tu familia. Mira, muchas familias hoy están en problemas. Muchas familias hoy están en dificultades porque confían más
en sus capacidades que en Dios. Y entonces recurren, cuando tienen una dificultad, ni oran ni se reúnen, sino que recurren a un banco para prestar un dinero. Y luego hipotecan la casa. Y al cabo de unos años, hermano, ore por mí porque el banco me va a quitar la casa. Y terminan perdiendo la casa. Porque se movieron apresuradamente en un momento de dificultad económica sin consultar a Dios sobre ese problema. Sin consultar a Dios sobre esa dificultad. Cuando tenemos fe, eso habla de que tú y yo conocemos a Dios. Cuando tenemos fe, entonces los problemas que enfrentamos a diario no me llevan a maltratar a mis hijos y a mi esposa, sino que me llevan a decir, vamos a orar, porque ahora no tenemos para comer, porque ahora no hay para pagar los recibos, porque ahora estamos en crisis, pero yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Eso es fe. Y esas palabras las dijo Joel en su momento más duro. Un hombre que tenía mucha riqueza, un hombre próspero, un hombre demasiado bendecido, un hombre que tenía abundancia y lo perdió absolutamente todo. Todo lo perdió, pero fue el que dijo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Fue el que dijo que la miseria que vives, la ruina que vives, un día la olvidarás o la recordarás como aguas que pasaron. Porque fue un hombre que confió plenamente en Dios. Y cuando su esposa le decía, pero ¿sabes qué? Maldice a Dios, hombre, mira todo lo que te ha pasado, haz esto. Él dijo, no. Fue un hombre que se mantuvo fiel a Dios. Y si miramos la historia, te encontrarás a hombres que en momentos duros siguieron confiando en Dios. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, David. Confiaron siempre en Dios. En momentos duros tuvieron fe en que el Señor movería su mano a favor de ellos. Y es la fe que tú y yo tenemos que tener, que en medio de la crisis, que en medio del problema, de la dificultad, Dios moverá su mano de favor o su mano de gracia a favor de nuestra familia. Dios moverá su mano a favor nuestro. La familia que tiene fe mueve la mano de Dios a su favor. Pero el gran problema en muchos hogares es que las crisis, las dificultades, y esto pasa incluso con hogares que dicen, aquí somos cristianos, aleluya, y cantan todo el día y ponen coritos y todo, pero cuando llega la crisis el hogar se fractura, se rompe. ¿Por qué? Porque no hay fe. No se trata de proclamar una religión, se trata de que nuestra base sólida en la familia se llama la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús, se llama fe. Y la fe es uno de los dones del Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu. Y es importante que tú le pidas a Dios que te llene de fe. Dile, Señor, dame fe, lléname de fe. Y como familia necesitamos urgentemente a Dios en nuestro hogar. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe me lleva a mí a estar tranquilo, a estar en paz, a no angustiarme cuando esté el momento de incertidumbre económica. Cuando muchos están con ansiedad, Señor, ¿qué hago? Porque cuando llega el momento de crisis económica, ¿sabe? Las crisis económicas han llevado a mucha gente
a quitarse la vida. Las crisis económicas han destruido millones de hogares en el mundo entero. Las crisis económicas han provocado divorcios, suicidios, homicidios, desastres de naciones enteras. Una crisis económica. Pero aunque eso pase en el mundo, no debería pasar en nuestra familia. La crisis económica, en lugar de llevarnos a la destrucción, lo que debe provocar en nosotros es tomarnos de las manos y orar y decir: papá, dependemos de ti, no de las finanzas de este país. Papá, tú eres nuestro proveedor. Señor, tú eres, así como alimentaste durante un tiempo a un profeta con un cuervo que todos los días le llevaba pan y carne y agua. Señor, yo sé que tú sustentarás mi familia. Y alguien de fe en la familia es alguien que transmitirá confianza en Dios, es alguien que transmitirá la presencia de Dios. Por eso tú y yo tenemos que ser gente de fe en nuestra familia. No transmitimos una religión, no transmitimos un culto, una secta. Transmitimos fe en Dios, en que el Señor puede cambiar la circunstancia, en que Dios puede cambiar el momento amargo en bendición, el momento triste en bendición, en que Dios puede cambiar nuestro llanto en alegría, en que Dios puede cambiar nuestro lamento en baile, en que Dios se va a glorificar en medio de la adversidad, en medio del luto, del llanto, de la escasez. Allí se va a mover la presencia de Dios. Usted y yo tenemos que transmitir fe en nuestra familia. Que no hay para comer, familia, Dios proveerá. Y vamos a orar. Dios proveerá. Y tú oras en tu casa diciendo: Padre, gracias por este día, Señor, gracias, gracias, porque no hay para comer, gracias, Padre. Yo sé que tú me vas a proveer, Señor, y de algún lado de la gente que no espero, tú me enviarás, Padre. Pero con fe. La fe, el creer en Dios, eso mueve la mano. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente y Dios no deja quedar en vergüenza a los que en Él confían. Dios no deja avergonzados a los que en Él esperan, a los que en Él confían. Y alguien de fe es una persona que espera en Dios, es una persona que confía en Dios. Por eso digo, una familia de fe es una familia que caminará en victoria, es una familia que caminará en la unidad, y es una familia que siempre irá en bendición, porque Dios está allí en medio. La fe de la familia atrae la presencia de Dios al hogar. En lugar de maldecir, en lugar de renegar, en lugar de estar todo el tiempo en la casa peleando por la situación y por esto otro, qué bueno es que cambies la forma de hablar, que quites de tu lengua la murmuración y llegue ahora palabras de bendición. Quita de tu boca ese lenguaje de maldición y ahora pon un lenguaje de fe en tu vida. En lugar de tanta queja y tanta murmuración, de dañar el ambiente en la casa, tú puedas decir: Padre, te adoro, te bendigo, Señor, gracias por esto. Oh Padre, no tengo, pero yo sé que tú proveerás. Señor, estoy enfermo, pero tú me sanarás. Señor, estamos en crisis familiar, pero tú traerás restauración al hogar, Padre. Y es importante en este tiempo que usted y yo tengamos fe, nos movamos en fe, porque una familia de fe atrae la presencia de Dios. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en Dios con todo tu corazón y las cosas cambian. ¿Cuál es el detalle? Que confiamos más en las estadísticas, en las noticias. Confiamos más en el pastor,
confiamos más en el brujo, en el hechicero, en el presidente de la república, en el alcalde, en el gobernador, que en Dios. Le creemos a todo el mundo menos a Dios. Por eso, en este día, y antes de continuar en los otros días que vienen de oración, es importante que tú evalúes si realmente tienes fe, si realmente estás orando con fe, si en tu corazón hay fe o simplemente son palabras en tu oración que salen simplemente por salir. Y te evalúes si realmente estás confiando en Dios o estás apoyado en tu propia inteligencia o estás apoyado en tu propia prudencia, dice la palabra. Si en verdad tú estás confiando en Dios o si simplemente ya oras porque resulta que de niño nos enseñaron a orar y repita la oración. Entonces ya ahora tú oras mecánicamente, como lo hacen los religiosos, pero tu mente y tu corazón están desconectados cuando oras. Por eso tú y yo tenemos que orar como oró Ana, una oración sencilla pero profunda del corazón, que movió la mano de Dios a favor de Ana. A veces rebuscamos tantas palabras y rebuscamos tantas palabras para tratar de impresionar a Dios con palabrerías. Y Jesús dijo: cuando ustedes vayan a orar, no oren con tantas vanas repeticiones. Hagan una oración sencilla. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Se acuerdan de la oración del Padre nuestro? Una oración sencilla, pero que salga de lo profundo de nuestro ser. Que nuestro corazón se conecte con el corazón del Padre. Que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Y entonces haya un clamor profundo. Haya un clamor a Dios. Un clamor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe sin fe tu hogar no será restaurado. Mire, y es importante porque la fe no es algo que te voy a imponer las manos. Señor, dale fe ahora. Toma la fe, recibe la fe. No, la fe es un proceso. Y para tener fe y para crecer en la fe, a lo largo de los días que vienen vas a enfrentar procesos que te llevarán a poner la fe en Dios. Quizá cuando enfrentabas crisis económica confiabas en el prestamista, en el banco. Ahora tu dependencia va a estar en Dios. La fe no es una imposición de manos o un decreto, un declaro. Señor, yo declaro. La fe se obtiene, número uno, de mi intimidad con Dios, de cuánto conozco a Dios. Pero número dos, la fe crece en medio de las pruebas y dificultades. Por eso Pedro escribe que nuestra fe es un tesoro que está en vasos de barro, preciada como el oro. Y Pedro compara la fe como el oro. Y el oro que es fino oro, lo prueban lo someten a altas temperaturas, al fuego, al horno. Y el fuego representa prueba para nosotros, representa dificultad. Entonces nuestra vida, así como la fe es un tesoro en vasos de barro, y el oro, para probar que es oro de buena calidad, para sacar las impurezas, tienen que someterlo al fuego. Nuestra fe también debe ser purificada en el fuego, y la fe va a crecer en el fuego. Y es importante que podamos crecer en esa coinonía con el Espíritu, en esa unidad con el Espíritu Santo. Podamos crecer cada día en nuestra relación íntima con Dios. Y eso es bien importante. Dios
No está distante Dios de tus luchas. No está distante Dios de lo que te está pasando en el hogar. Sabes, de pronto tú dices, hermano, pero es que yo oro y nada pasa, hermano. No es que Dios no te escucha, no es que Dios está lejos. Es simplemente que aunque tú oras y clamas, tú en realidad aún no confías en que Dios puede cambiar la historia de tu hogar. Tú en realidad aún no confías en que Dios puede cambiar tu hogar. Y es importante hoy depositar nuestra fe en Dios. La fe en Dios. Ahora, ¿qué nos lleva a nosotros a desconfiar de Dios? El miedo, ayer lo vimos, la ansiedad, la angustia, la desesperación. Porque no es fácil saber que estás atravesando un momento duro en cualquier área de tu vida y poner tu confianza en Dios. Suena fácil decirlo. Oh, hermano, confía en Dios, hermano, confía en Dios, no hay problema. Sí, parece fácil. Y yo sé lo que les hablo. Hermano, abandónate en Dios, te dicen. Y no es fácil, pero es algo que tenemos que aprender a hacer. Y no es de la noche a la mañana, es un proceso de conocer a Dios y de relacionarnos con Dios. Entonces, cuando tú conoces a Dios, tú sabes que Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, y que nunca dejó quedar en vergüenza a los que le aman, y que nunca permitió que esos que le aman sean avergonzados por el enemigo y sean pisados por el enemigo. Y nunca permitió que esos que le aman y le buscan fueran tentados más de lo que podían resistir. Hermano, pero entonces, ¿por qué me pasa esto? La palabra dice que en el mundo tendríamos aflicción. Y cuando habla de aflicciones, son todas estas cosas que tú vives: crisis económica, enfermedad, luto, deudas, sin empleo, gente que de la noche a la mañana te odia sin tú saber por qué, te ganas enemigos gratis sin saber por qué. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Confía, confía. Escucha, la clave está en confía. ¿En quién? En Él. Confía en Él. Dice la palabra de Dios que cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún a sus enemigos Él hace estar en paz con él. El salmista lo entendió y por eso dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y Él no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Era un momento de guerra, un momento de lucha, un momento de zozobra, pero él sabía que estaba seguro en Dios. Y cuando tú y yo sabemos y entendemos que estamos seguros en Dios, Dios nos da la victoria. Jesús le dijo a Simón, Simón, que es Pedro, le dice: Simón, sabes, el enemigo, Satanás, te ha pedido para zarandearte. Y no le dijo: tranquilo, Simón, yo voy a impedir que eso pase. Jesús, el mismo Jesús, le dice a Simón: Simón, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Y Jesús no dice: tranquilo, porque tú eres Pedro, mi siervo, aleluya, y ahora eso no te va a pasar, Pedro, porque estás cubierto. No, Jesús le dijo: Simón, pero tranquilo, yo voy a orar para que tu fe no falte. Y como tú hayas pasado la prueba,
Cuéntale a los otros cómo te fue. Jesús mismo le dice a Pedro: yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. El gran problema de nosotros es que cuando el enemigo nos zarandea, nos falta la fe. Ese es el pequeño detalle entre los hombres de Dios que tienen victoria y entre los que dicen ser hijos de Dios y tienen fracaso. El detalle de la fe. Nos falla la fe en el momento crucial. La clave de la victoria y la llave que abre el reino de los cielos y que mueve la mano de Dios a nuestro favor se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe en Dios te lleva a conocer a Dios. Cuando alguien tiene fe en Dios, es como decirle a Dios: Señor, yo te conozco, tranquilo, yo sé que tú vas a obrar, haz lo que tengas que hacer, papá. Esa es la fe en Dios. Y muchas veces, escuche esto, Dios obra en su voluntad. Y muchas veces, cuando Dios mueve la mano a nuestro favor, no es lo que yo quiero, es lo que Dios sabe que es perfecto y bueno para mí. Y por eso es que mucha gente no recibe, porque a veces lo que está pidiendo no es lo que Dios quiere. Y cuando tú y yo vamos en contravía de Dios, no hay nada. Pero cuando pedimos conforme a lo que Dios quiere, entonces Él lo da. Hermano, es importante que en nuestra familia haya fe. Que alguien se levante con fe en el hogar. Y ese alguien tienes que ser tú. Ese alguien tienes que ser tú, el que te levantes con fe en tu hogar. ¿Usted recuerda ese pasaje de Pedro caminando sobre el agua? Y luego empezó a hundirse. Y el Señor lo saca. Y le dices: Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Usted recuerda que el Señor dijo varias veces: hombre de poca fe? Cuando los discípulos llegaron donde el Señor y le dijeron: Señor, reprendimos demonios, pero no se fueron. Hombres de poca fe. Fe. La fe en Dios es la llave que abre puertas en nuestra familia. Y tú y yo, a partir de hoy, tenemos que ser gente de fe. Gente que cambie su forma de hablar por lenguaje de fe. No te digas ahora: ay, Señor, no hay para comer, y empieces a maldecir. No. Padre, tú proveerás. Cambia la queja por alabanzas a Dios. Cambia la murmuración por oración a Dios. Cambia todo el tiempo esa maldiciones en tu casa, todo el tiempo diciendo: aquí esto no sirve, aquí no hay nada, vivimos en la ruina, en la miseria. Si tuviera esto, si tuviera esto otro. Cambia ese lenguaje y empieza a decir: Padre, yo sé que tú eres mi proveedor, tú proveerás. Señor, tú eres mi Jehová Rafa, mi Jehová Jireh. Oh Padre, yo sé que tú vives y tú del polvo me levantarás. Si tan solo tú cambiaras tu forma de hablar, tu forma de expresarte por alabanzas, por oración, tu hogar cambiará 100%. Tu vida cambiaría al 100%. Y es importante la fe en nuestro hogar. Es importante que usted y yo empecemos a hablar en fe, a movernos en fe, a vivir en fe y a transmitir a nuestra familia la fe. Mira, cuando tú le transmites a tu familia fe, les estás transmitiendo seguridad, confianza de que tú estás plenamente seguro que las cosas van a cambiar.
porque está contigo el Dios poderoso, está contigo el Padre eterno que te provee, que te ayuda, que te saca adelante en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y entonces, aunque estén viviendo un momento duro, un momento de dificultad, tu familia, al escucharte hablar de fe, al escucharte hablar de Dios, al escucharte hablar de que las cosas van a cambiar, ellos van a estar más tranquilos porque saben que tú estás tranquilo. Si tú eres mamá, papá, cabeza de hogar, y tú no transmites odio ni inseguridad, sino que lo que transmites es fe. Tus hijos ven en ti que eres un hombre que confía en Dios. Y sabes, estos pequeños actos de fe pueden impactar poderosamente la vida de tus hijos. Más que transmitirles cualquier religión, que tus hijos digan: ¿sabes qué? Yo recuerdo una vez que en la casa estábamos todos sin empleo, varados, no había para comer, pero mi padre o mi madre decían: tranquilos hijos, Dios proveerá. Hermano, y Dios proveía. Tranquilos hijos, vamos a orar, que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Tranquilo hijos, no discutamos, vamos a hablar, vamos a orar. Tranquilo hijos, que Dios nos puede sanar. Tranquilo hijos, que estamos bajo la cobertura de Dios. Ese es el legado que tú y yo tenemos que dejar a nuestros hijos. Una fe en Dios, más que el oro y más que la plata. Que tus hijos recuerden que tú eres un hombre de fe. Que tus hijos recuerden que tú eres una mujer de fe, una mujer que camina en la bendición de Dios. Y cuando ellos ya tengan problemas, te puedan decir: mamá, ora por mí. Mamá, necesito esto, ayúdame en oración. ¿Por qué? Porque tú habrás transmitido a Dios. Y que las cosas pueden cambiar cuando confiamos en Dios. Para el mundo parece locura. Por eso el hombre que no es espiritual no puede entender estas cosas y son locura. Porque el hombre natural te va a decir: pero bueno, y si tienes crisis económica, ¿eso orar para qué? Ahí es que no, ora. Y también tienes que moverte, pero ora. Entrega a Dios tu carga, entrega a Dios tu dificultad, entrega a Dios tu carga. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso habla de tener a Dios en nuestra familia y que le serviremos al Señor en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. Es importante en este tiempo tener fe en nuestra familia. Y la fe, como lo dije hace poco, no es un acto de un día. La fe no se toma por decretos ni por imposición de manos. La fe crece al paso del tiempo, en los procesos, en los momentos de alegría, en los momentos de dificultad, en los momentos de lloro, en los momentos de canto, en todo momento la fe va creciendo. La fe va creciendo. La fe en Dios y la fe, una familia de fe, es una familia que tiene la victoria en Dios. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Porque la fe es esto que les digo. La fe tiene obras. Y la obra de la fe, mucha gente la relaciona con ministerios y estas cosas. Pero la obra de la fe es que tú puedas transmitir a tu familia la confianza plena de Dios. Esa es una obra. Que tus hijos no vean que tú eres un desesperado, una angustiada en la crisis, sino que es alguien que en medio de la crisis ora y clama a Dios. Y ellos son impactados por tu fe. Tu familia cambia por tu fe. Tu familia ahora ya no maldice porque sabe que en casa hay alguien que está orando y tiene fe. Esa es la obra de la fe.
Si yo digo que tengo fe, pero llega el problema y lo que hago es estresarme, no puede ser, Dios mío, Padre, no tengo ninguna fe. Eso dice también Santiago. Si yo digo que tengo fe, Santiago dice, muéstrame tu obra de fe. ¿Dónde está tu obra de fe? Yo no la veo. Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Si yo digo que tengo fe, tengo obras. Y la obra que yo tengo es que estoy impactando a otros y llevando a otros a confiar en Dios. Llevando a mi familia a amar y a buscar y a confiar en Dios. Esa es la fe. Que cuando llegó el momento duro, no ando como loco, estresándome, angustiándome, sino diciendo a la familia, dame la mano, hijo, dame la mano, esposa, y vamos a orar. Padre, estamos en un momento duro, en un momento crítico. Señor, hay angustia, hay zozobra, pero Padre, confiamos en ti y creemos en ti. Danos la paz en este momento que necesitamos. Mira lo distinto que sería la familia con alguien de fe. Solamente uno que tenga fe en la familia, las cosas cambian. Porque ese uno impactará al resto de la familia. Y yo confío en Dios que ese uno de fe eres tú, que estás conectado en este día. Yo confío en Dios que ese uno que Dios va a levantar en casa para tener fe eres tú. Porque estás aquí no por casualidad, porque te has unido a estos 100 días no por casualidad, sino porque has visto que hay una necesidad de Dios en tu casa. Hay una necesidad de Dios en tu hogar. Hay una necesidad urgente de la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios llegará a tu casa. Así que ten fe, ten fe, ten fe que verás el milagro. Ten fe que verás el milagro. Construye una fe sólida en tu vida y luego construye una fe sólida en tu familia. Y para finalizar, no es de un día, no es de 2 días, no es de 3 días. La fe la irás construyendo paso a paso en cada experiencia de vida, en cuanto confías en Dios en cada momento de la vida. En cuanto vas conociendo a Dios, vas creciendo paso a paso. Y eso lo vas transmitiendo a tu familia, lo vas transmitiendo a tu familia, lo vas transmitiendo a tu hogar. Es un proceso diario de confianza, de unidad, de obediencia a Dios. Así que hoy abre tu corazón y dile: Señor, yo quiero tener fe. Aumenta mi fe. Y quiero decirte algo muy importante. Las pruebas que estás viviendo y que Dios te permite enfrentar esa prueba, esa lucha, esa dificultad, es porque Dios sabe que tú la puedes enfrentar y tener la victoria. Dice la palabra de Dios que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Y cuando habla de tentado no se refiere solamente al pecado, se refiere a estas pruebas, a estas luchas. Así que si Dios te lo permite es porque tú puedes soportar. Y esta prueba que estás viviendo no es una maldición, es un momento para que tú puedas crecer en el conocimiento y en la fe. Es para que tú puedas cada día acercarte a Dios. Es para que tú puedas tener esa coinonía y esa relación cada día con el Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu presencia en este tiempo. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres justo, fiel y verdadero. Señor, gracias, Padre, porque no hay nadie como tú, Señor. Aumenta nuestra fe. Dígale: Señor, aumenta mi fe.
Aumenta mi fe, Papá Celestial. Señor, perdóname porque no he tenido fe en algunos momentos. La fe me ha faltado. La fe me ha fallado. Dígale, perdóname. Limpia mi vida, Señor, mi corazón. Purifícame y lávame. Señor, ayúdame cada día a poder caminar en victoria. Ayúdame cada día, Papá Celestial, a poder caminar en una vida llena, Papá, de tu Santo Espíritu. Oh Padre, glorifícate en este tiempo, Señor, y tu presencia lo llene todo, y tu gloria lo llene todo. Señor, a cada uno de mis hermanos, dales fe. Dígale, Señor, dame fe. Lléname de tu Santo Espíritu. Dígale, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mis fuerzas. Y que yo pueda, Papá, cada día seguirte, servirte y amarte. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Papá Celestial. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.